Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 10 de julio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 37, versículos 1 al 16, con el título El arca del pacto y la mesa del pan de la proposición. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del capítulo 37, y en el pasaje de hoy vamos a ver la construcción, la edificación de dos cosas que se encontraban en el tabernáculo de Dios. Ahora, el tabernáculo se dividía en dos partes. Estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y en el lugar santo se encontraban tres cosas: la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso y luego el candelero de oro. Así que hoy día vamos a ver dos de estos muebles, empezando con el arca del pacto. Dice la palabra de Dios así, empezando en el versículo 1. Dice mobiliario del tabernáculo. Y esto ya lo vimos en Éxodo capítulo 25. Vimos la descripción que Dios le dio claramente a Moisés. Quiero que construyan las cosas de esta manera. Y vemos aquí que se obedeció al pie de la letra. Dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 37 así. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Que vamos a ver algunas imágenes aquí de cómo se veía, cómo se miraba el arca del pacto. Ahora, vimos que el arca del pacto es una caja rectangular. Esta dimensión aquí es más larga que por esta dimensión aquí, y vimos que todo era hecho de madera de acacia y cubierto completamente de oro, no solamente por fuera sino también por dentro. Y tenía que ser cubierto de oro por dentro porque dentro del arca del pacto encontraban 3 cosas divinas, sagradas. Estas 3 cosas eran, primeramente, tenían el maná que Dios había provisto por ellos en el desierto. Tenían algo de maná que se había preservado de una manera milagrosa. O sea, Dios mismo había preservado ese maná para que su pueblo lo tuvieran como recordatorio de la provisión abundante y milagrosa de Dios. Luego vemos la vara de Aarón. Dios había dicho que el pueblo de Israel, las 12 tribus, tenían que traer sus 12 varas, cada vara representando las 12 tribus de Israel, mostrándoles a Israel que, en fin, Dios tenía toda la autoridad. Él era el rey de Israel, y de las 12 varas, una de las varas floreció con flor de almendro. Vemos aquí esta imagen, vemos esta vara. Esta era la vara de Aarón. Y Dios entonces le estaba delegando la autoridad espiritual a Aarón y a sus descendientes. Entonces la vara de Aarón representaba la autoridad divina de Dios, la autoridad absoluta que Dios tenía sobre su pueblo Israel. Y luego la tercera cosa que se encontraba dentro del arca del pacto eran los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Les había dicho: obedezcan estos 10 mandamientos que yo les doy y les irá bien. Entonces, 3 cosas: maná, la vara y los 10 mandamientos.
Y cada una de estas cosas pues representa algo, ¿no? La autoridad de Dios, el mandamiento de Dios, la provisión de Dios. Y por eso entonces el arca del pacto se cubría de oro también por dentro, por lo que contenía este arca del pacto. Ahora, encima del arca del pacto estaba lo que se dice aquí, el propiciatorio. Era también igual de oro y estaban los dos querubines a los dos extremos. Los querubines son seres celestiales, angelicales. Entonces, el propiciatorio era, podemos decir, que el trono de Dios. Los querubines estaban postrados ante la presencia de Dios y en el mero centro del propiciatorio, se llama propiciatorio, ¿por qué? Porque hacía propiciación por los pecados de Israel. Entonces, el sumo sacerdote solamente una vez al año, en el día de la expiación, podía entrar al lugar santísimo para derramar la sangre de un carnero sobre el propiciatorio. Y entonces Dios miraba en ese lugar y veía que se había ofrecido un sacrificio para expiar o para hacer propiciación, un sacrificio propiciatorio, expiar, pagar por el precio de otro. Entonces Dios miraba esa sangre y luego recibía al sumo sacerdote y al pueblo de Israel. Él recibía el sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces vemos aquí el arca del pacto y lo que representa el arca del pacto es la misma gloria y majestad de Dios. O sea, la presencia de Dios descendía, una columna de humo sobre este lugar para mostrarle a todo el mundo que Dios había recibido el sacrificio, que a Dios le agradaba morar con su pueblo y descendía la misma gloriosa presencia de Dios sobre el tabernáculo. Ahora vemos que para el pueblo de Israel el arca del pacto es lo más importante, representa la presencia de Dios. De hecho vemos en Josué capítulo 3, por ejemplo, que cuando cruzan el Jordán para entrar a la tierra prometida, de delantera va el arca del pacto y así se parten las aguas y el pueblo de Israel puede cruzar. Vemos en Josué capítulo 6 cuando vencen la fortaleza de Jericó, cuando derrotan a Jericó y entran, el arca del pacto está ahí en medio de ellos en la celebración de victoria. Pero vemos también que además de demostrar la presencia de Dios con el pueblo de Israel, era algo no solamente glorioso, sino algo también terrible y temible. Y sabemos que Dios es un Dios santo. La santidad y la pureza de Dios no permiten que el hombre se acerque a Él siendo pecador. Quiero que veamos aquí la palabra en 2 Samuel capítulo 6 versículos 1 al 7. Vemos aquí que David intenta llevar el arca a Jerusalén y veremos que tristemente, por la falta de reverencia y respeto hacia Dios y hacia el arca del pacto, tristemente fallece un hombre. Dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora no sé si notaron el detalle aquí, sobre un carro nuevo. Acuérdense que yo le había dicho a Moisés que pusiera 4 anillos, 2 en cada lado, 1 en cada esquina, y que hicieran, como vimos ahorita en el pasaje, una barra hecha de madera de acacia cubierta de oro que se insertaba en esos anillos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios cargara el arca del pacto, que hubiesen hombres dispuestos a cargar el arca del pacto. Pero David aquí no le hace caso a Dios, quiere hacer las cosas fáciles. Ahora no sé si para tratar de mostrarle un poco de respeto a Dios trajeron un carro nuevo y no un carro viejo, pero el punto es que no obedecieron la palabra de Dios. Entonces estaban cargando el arca del pacto sobre un carro, los bueyes estaban jalando el carro
Me imagino que pasó algo y se iba a caer el arca del pacto. Dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Un gran festejo. Estaban tan contentos que ya el arca de Dios, el arca del pacto, iba a regresar a su lugar donde debía estar, a Jerusalén. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Con mucha reverencia, Usa extendió la mano para que no se cayera el arca del pacto, porque me imagino que se estaba tambaleando. Y dice en el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y le hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, aquí vemos claramente que el arca del pacto no es algo que se puede usar como un amuleto de buena suerte, que vamos a llevar el arca del pacto y así vamos a ganar esta batalla. No, tenían que tratar el arca del pacto con reverencia. Y Dios mismo, el Dios soberano, era quien les decía qué hacer. No debían ellos utilizar, manipular el arca del pacto para su propio beneficio. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso hoy? Ay, papito Dios, bendíceme. Ay, Dios, dame esto y lo otro. Nosotros tenemos que someternos, sujetarnos a la soberanía de Dios, a su buena y perfecta voluntad para nuestras vidas, con reverencia, con temor. Dios es un Dios poderoso, glorioso, majestuoso, pero santo y temible. Y vemos que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Seguimos a esta mesa del pan de la proposición. Y sigue la palabra en el versículo 10 así. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Entonces vimos en el pasaje de ayer que obedecieron la palabra de Dios perfectamente. Se enfocaron en cada detalle más minuto, más pequeño, para asegurarse que lo hacían tal como Dios había prescrito. Vemos aquí la mesa del pan de la proposición, que representa 2 cosas. Bueno, primeramente Dios le había dicho, esto ya lo vimos en Éxodo 25, que los sacerdotes tenían que entrar a poner pan fresco una vez a la semana. 12 pedazos de pan. ¿Por qué? Porque representan las 12 tribus de Israel. Entonces estaban ofreciendo a Dios las 12 tribus como si fueran una ofrenda a Dios. Claro, ahora Dios no necesita comer pan, o sea, Dios no tiene hambre y no necesita de nada. Si necesitara algo, Dios no sería Dios. Pero el pan aquí representa 2 cosas. Primeramente, la ofrenda del pueblo de Israel hacia Dios, diciendo, Dios, aquí estamos, tuyos somos. Pero a la misma vez, la provisión de Dios. Nosotros nunca podemos darle algo a Dios que ya no le pertenece a Él. De hecho, le damos a Dios de lo que Él nos da primero. Y estos panes también representaban no solamente la ofrenda del hombre hacia Dios, sino la provisión abundante de Dios hacia su pueblo Israel. Ahora, para concluir el devocional de hoy, quiero que nos enfoquemos en todas estas cosas y que nos acordemos que, en fin, hay una persona que cumple todas estas cosas perfectamente y su nombre es Jesús. Jesús es el verdadero arca del pacto. En Cristo mismo moró la plenitud de Dios. Cristo era el maná que desciende del cielo, el pan de vida viva. Jesús además
mostraba la autoridad de Dios. Él era la verdadera vara de Aarón. Él vino a predicar y a enseñar con la autoridad misma de Dios Padre. Y además Jesús trajo la ley. Él era la perfección de los 10 mandamientos. Él no vino a abolir o a cancelar la ley, sino a cumplirla perfectamente, a obedecerla. Él obedeció la ley perfectamente y trajo su gracia. Trajo su gracia. Además, los 10 mandamientos mostraban el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Jesús trajo el nuevo pacto que no dependía de la ley, sino de la gracia. Él vino a inaugurar el nuevo pacto, a formar un nuevo pueblo de Dios. Vemos que también Jesús es esta mesa del pan de la proposición, porque Jesús, como vimos ahorita, es el pan del cielo, es la provisión perfecta y abundante de Dios para todas nuestras necesidades. Y Jesús es el que nos hace a nosotros sacerdotes, siervos, que nos permite llevar a Dios ofrendas, entregar a Dios nuestra vida entera como una ofrenda ante Él. Jesucristo cumple todas estas cosas perfectamente. Y qué bendición, hermanos y hermanas, que ahora no es necesario que en nuestras iglesias hayan tantos muebles. Tenemos a Cristo con nosotros, Él que es cabeza de la iglesia. Y Él nos ha enviado al Espíritu Santo para confirmar todas cosas y mostrarnos que Él está con nosotros, dentro de nosotros. Qué bendición que tenemos a Jesucristo, el verdadero tabernáculo de Dios, que nos hace a nosotros el tabernáculo de Dios aquí en esta tierra. Así que para empezar el día de hoy vamos a orar dándole las gracias a Dios por Cristo Jesús, que es el arca del pacto, que es el maná que desciende, el pan del cielo. Jesús que trae la autoridad de Dios. Jesús que es el inaugurador del nuevo pacto, que cumplió la ley perfectamente, lo que nosotros no pudimos hacer. Jesús que es la mesa del pan de la proposición, que trae el pan del cielo en su propia carne para alimentarnos y darnos vida eterna, y que nos permite entregar nuestras vidas como una ofrenda a Dios. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Estaremos viéndonos el día de mañana a la 1:30 de la tarde para nuestro culto presencial. Dios los bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Exaltado Dios sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté.
seas exaltado, Dios, sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la sed.